¿Dónde se sitúa el corazón? En el mediastino. Por delante el timo, al lado las prédulas. Esto al principio todo parece fácil, luego ya se va complicando. La aurícula derecha desembocan ambas venas cava y el seno coronario, la estructura más compleja, nódulo sinusal, nodo AV, en la aurícula derecha. Aurícula izquierda, la estructura más posterior del corazón, ¿cómo la vemos? Con eco transesofágico. Cuidado con las orejuelas, trombo, fibrilación auricular, anticoagulación. Ventrículo derecho más fino que el ventrículo izquierdo, tres velos, tricúspide, unos velos mitral. Sexto interauricular con la fosa oval, cuidado esos embolismos paradójicos que podrían ir por la fosa oval. Y sexto, una porción distal muscular y una porción proximal membranosa. Anatomía microscópica, la sarcómera, unidad estructural y funcional de contracción, bandas oscuras y bandas claras. ¿Entre qué se sitúa una sarcómera? Entre dos líneas Z, bandas claras y bandas oscuras. ¿Qué hay en las bandas oscuras? Filamentos de miosina y entrelazados los de las bandas claras, filamentos de actina. ¿Quién cataliza la unión entre actina y miosina? Complejo tropomiosina. Cuando entra el calcio, permite la unión de la actina y la miosina y se produce la contracción. Ciclo cardíaco, vamos a ver el ciclo cardíaco izquierdo. Vemos aquí en azul la presión del ventrículo izquierdo, aquí en más clarito la presión de la aurícula izquierda. Bien, se inicia la contracción, la presión ventricular supera la presión auricular y se cierra la válvula mitral o la válvula tricúspide, si es el ciclo derecho. Contracción del ventrículo, sin embargo, todavía la válvula aórtica no se ha abierto. Contracción isovolumétrica, contracción con válvula cerrada, volumen ventricular máximo. Luego ya se abre la válvula aórtica y se inicia el expulsivo. Primero más rápido, después más lento. Cae la presión, relajación, cae la presión del ventrículo izquierdo y la presión del ventrículo izquierdo se hace más baja que la presión de la aorta. Se cierra la válvula aórtica. Sigue cayendo la presión, pero todavía no es más baja que la presión de la aurícula izquierda. Relajación con válvulas cerradas, relajación isovolumétrica, volumen ventricular mínimo. Luego ya se abre la válvula mitral, empieza a llenarse de sangre procedente de la aurícula izquierda, primero más rápido, después más lento y después viene la contracción auricular. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo cardíaco. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De tres variables fundamentalmente. De la contractilidad, y eso es lo más obvio, de la precarga, de la fuerza que tiende a llenar ese ventrículo y de la poscarga, que es la fuerza que impide que se descargue el ventrículo. ¿Y cuál es? La presión, fundamentalmente la presión de la aorta. Y la presión de la aorta depende del grado de vasoconstricción del resto de las arterias. ¿De acuerdo? También eso determina el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, volumen minuto. Precarga, la fuerza que tiende a llenar el corazón. A mayor fuerza para llenarlo es como si fuera un globo. Cuanto más lo lleno, con más fuerza se contrae. ¿Qué es lo que se opone? La poscarga, que es la tensión de la pared ventricular y depende sobre todo de la presión que haya a la salida del ventrículo y del radio de la pared, ya veremos, y del espesor, pero sobre todo del grado de resistencia vascular. Por eso los vasodilatadores mejoran el gasto cardíaco, sin embargo hacen que el ventrículo se contraiga igual, pero al disminuir la presión de salida de la salida del ventrículo, pues mejoran el gasto cardíaco. Y la contractilidad. ¿Y cuál es el mediador fundamental de la contractilidad? El calcio. Todos los fármacos que van a aumentar la contractilidad aumentan el calcio. Todos los fármacos que disminuyen la contractilidad disminuyen el calcio. Función diastólica, tan importante como la función sistólica. Se inicia al secuestrar el calcio. ¿De acuerdo? Al secuestrar el calcio, la tropomiosina se une entre actina y miosina y se desacopla la contracción cardíaca. Es un proceso que consume energía. La isquemia disminuye la producción de energía y disminuye la relajación, que es el efecto más precoz. Cuidado, hasta el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una función sistólica normal. Es decir, hay que atribuírselo a un defecto de la función diastólica. Parámetro de función cardíaca, el gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Obviamente no es lo mismo un gasto cardíaco de 5 litros por minuto en una persona pequeña que en un atleta o en una persona de gran tamaño. Entonces, si corregimos por la superficie corporal, entonces tenemos el índice cardíaco, que da litros, minutos, metros cuadrados de la superficie corporal. Superficie corporal se halla con una fórmula entre el peso y la talla. La fracción de eyección, ¿cómo se acorta el ventrículo? ¿Cómo se acorta? Es una medida que da el eco, que da la ventriculografía. ¿Cómo se acorta el ventrículo? Siempre que aparezca fracción de eyección, siempre será el parámetro más importante pronóstico cuando hablemos de enfermedad del aparato circulatorio. Fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante. El índice cardíaco es lo mismo que el gasto cardíaco, solo que corregido por la superficie corporal. ¿De acuerdo? Semiología. 4 cositas. Primer ruido.
Pasamos al segundo capítulo, semiología. Por lo de la grabación, ya seguro que todo el mundo lo dice. Primer ruido. Mecanismo, cierre de la válvula aurículo-ventricular. ¿Cómo lo identificamos? Es previo al ascenso del pulso. Siempre que nos abre el primer ruido alto, tenemos una estenosis mitral o tenemos un mixoma. Primer ruido alto, primer ruido bajo, insuficiencia aórtica severa. Segundo ruido, cierre de las válvulas ventrículo arteriales. Inmediatamente posterior al descenso del pulso. Segundo ruido bajo, estenosis aórtica. Y además un dato de severidad. Amplio, segundo ruido desdoblado amplio, comunicación interauricular. Esas de las que hay que ganar tiempo. Un segundo ruido desdoblado amplio. Es fácil porque dado desdoblamiento paradójico también estenosis aórtica severa, pero esto es mucho menos importante. Tercer ruido, criterio mayor de insuficiencia cardíaca. En una pregunta aparece un tercer ruido, siempre es insuficiencia cardíaca. No es un EPOC reagudizado, no es un enfisema, es siempre insuficiencia cardíaca. Tercer ruido, insuficiencia cardíaca. Cuarto ruido, contracción auricular. ¿De acuerdo? ¿Dónde no va a haber un cuarto ruido? En fibrilación auricular. Disminución de la distensibilidad ventricular, mucho menos importante que el tercer ruido. Cuando alguien dice tiene un tercer ruido, seguro que sabe que tiene insuficiencia cardíaca. Chasquido de apertura, apertura de válvulas AV, aurículo ventricular. Clic de eyección, apertura, las aperturas no suenan, pero el chasquido de apertura es cuando una válvula AV está estenótica, se denomina chasquido. Y clic cuando es una válvula ventrículo arterial. Clic sistólico puede ser una estenosis pulmonar, clic sistólico puede ser una estenosis no calcificada aórtica. ¿De acuerdo? Clic mesosistólico, clic más soplo, prolapso mitral, ya lo veremos. Soplos cardíacos sistólicos. En una pregunta aparece un soplo cardíaco sistólico. Bien, se irradia carótidas. Puede ser una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o una estenosis aórtica. Y dirá, bueno, ¿y cómo lo sé? Si la pregunta aparece abuelito de 82 años, hombre, eso abuelito es más familiar. Anciano, 82 años, estenosis aórtica. Bueno, no es el momento de una miocardiopatía hipertrófica. Varón joven, 34 años, miocardiopatía hipertrófica. Pero bueno, soplo sistólico irradiado a carótida, tracto de salida del ventrículo izquierdo, o una estenosis aórtica fija calcificada, o una miocardiopatía hipertrófica. Si aumenta o disminuye con maniobras, seguro que nos están hablando, en un paciente joven, de miocardiopatía hipertrófica. Si se irradia axila, igual, puede ser un prolapso mitral o una insuficiencia mitral por la valva. El prolapso mitral muy característico, si aumenta el volumen ventricular, disminuye el soplo y aparece y tiene también el clic, ¿de acuerdo? El clic es de prolapso y un soplo sistólico irradiado a axila que cambia con las maniobras también huele mucho a prolapso. Y si nos hablan de una mujer joven, con síncopes, con mareos frecuentes, con alteración inespecífica del electro, ¿de acuerdo? Que el soplo o el ruido marca mucho, pero en las preguntas estas largas suele haber muchos más datos. Borde external derecho, nos está hablando de un ruido, un soplo de cámara derecha. Si aumenta con la inspiración, es eyectivo. Viene del tracto de salida del ventrículo derecho, estenosis pulmonar. Regurgitante, no aislado, insuficiencia tricúspide. Posinfarto, aparece un soplo posinfarto, solo puede ser dos cosas. Bueno, pueden ser muchas más, pero que pregunten dos. Irradiación axila, insuficiencia mitral. Salto osimétrico, ya lo veremos, comunicación interventricular. En definitiva, en las dos hay que hacer un eco, ¿de acuerdo? Saber que puede ser una CIV, una comunicación interventricular, o puede ser una insuficiencia mitral. Soplos diastólicos, cuidado el primer ruido fuerte, soplo diastólico, estenosis mitral. Primer ruido débil, pulso saltón, insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica casi siempre la cogen con el pulso saltón. Cambios con la postura, soplos que cambian con la postura, soplos diastólicos que cambian con la postura, mixoma, ¿de acuerdo? Mixoma. Pulso arterial. El pulso tardus de estenosis aórtica. Pulso anácroto, lento, con vibraciones sistólicas, estenosis aórtica. Pulso saltón, insuficiencia aórtica, cuando se refiere a alguna valvulopatía, pero también puede ser hipertiroidismo, puede ser, de acuerdo, anciano. Pero bueno, un pulso saltón y soplos por ahí por medio, insuficiencia aórtica. Todo esto, como veis, es muy enfocado al examen MIR. Pulso paradójico, taponamiento. Hay otras muchas causas de pulso paradójico, pero prestad especial atención al taponamiento. Pulso alternante, dato ominoso de insuficiencia cardíaca, que el ritmo, valga la redundancia, es rítmico y latido a latido va cambiando la presión sistólica. Eso es un pulso alternante, signo ominoso de insuficiencia cardíaca.
Alteraciones del pulso venoso yugular. La onda A, que es la contracción auricular, aumento estenosis tricúspide, corpulmonales. Ondas A cañón, disociación AV. Ondas A cañón rítmica, ritmos de la unión AV. Ondas A cañón arrítmica, disociación AV, taquicardias ventriculares, bloqueos AV completos, ¿de acuerdo? Cuando la aurícula y el ventrículo no van a la par. Si van a la par y a la vez, son ritmos de la unión, taquicardias paroxísticas supraventriculares, ritmos de la unión acelerados. Bueno, esto es un poquito más complejo. Pero lo que preguntan no es esto, lo que han preguntado 3 veces ya es ¿dónde no hay onda A? En la fibrilación auricular, tampoco hay cuarto ruido, ¿de acuerdo? ¿Dónde no hay onda A? En la fibrilación auricular. Seno X, onda V y seno X, y 2 cositas. Seno X profundo, seno Y lento, taponamiento. Seno X profundo, seno Y lento, taponamiento. Eso es lo que preguntan. Presión venosa yugular, normal menos de 8 centímetros, 3 centímetros por encima del ángulo de Lewis. Lo normal es que disminuya con la inspiración. Si hay fallo cardíaco derecho, pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva, corpulmonales, cuando yo inspiro, sube la presión. Eso se llama signo de Kussmaul, aumento de la presión venosa yugular con la inspiración. Lo normal es que disminuya con la inspiración. Presión venosa yugular elevada siempre es un dato de insuficiencia cardíaca derecha. Solo hay un caso en el que no, que es la obstrucción de la vena cava superior. Capítulo 3. Métodos complementarios de diagnóstico. 2 cosas. Vamos a ir rapidísimo por aquí. Electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Se traza a través de unas líneas, con lo cual hay que trazar muchas líneas porque la actividad del corazón es tridimensional. Debemos trazar múltiples líneas. ¿Cómo llamamos esas líneas? Derivaciones. ¿Qué es un electrocardiograma normal? ¿Qué ondas tiene? Onda P de activación auricular. ¿Dónde no habrá onda P? ¿Dónde no habrá onda A en el pulso venoso yugular? ¿Dónde no habrá cuarto ruido? En fibrilación auricular, porque la onda P es la activación auricular. El QRS, activación ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Alteraciones del electrocardiograma. No vamos a entrar tanto en la hipertrofia, sino en los intervalos. Intervalo PR. ¿Cuál es el intervalo PR? El espacio que hay entre que acaba la contracción auricular y se inicia la ventricular. Marca la conducción aurículo-ventricular. PRs largos y a cada P un QRS, bloqueo AV de primer grado. Fármacos que alteren la conducción aurículo-ventricular, estos son muy importantes, los preguntan mucho. ¿Qué fármacos alteran la conducción aurículo-ventricular? Los betabloqueantes, el verapamil, el diltiazem, la digoxina. Esos 4 fármacos están siempre dando vueltas. PR corto. La conducción entre la aurícula y el ventrículo es demasiado corta. Es que hay un tracto, hay un tejido auricular que conecta directamente a aurículo y ventrículo. Síndrome de precipitación, ya lo veis. Ventricular, bloqueos de rama, pero también fármacos hay. Pues cogemos la derivación V1. Si en V1, si el QRS es ancho, por encima de 3 cuadritos, 0,12 segundos, 120 milisegundos, siempre lo mismo. QRS ancho, predominantemente positivo en V1, bloqueo de rama derecha. QRS ancho, predominantemente negativo en V1, bloqueo de rama izquierda. Y ya está. Ya veremos qué trascendencia puede tener. El potasio sí lo preguntan. El potasio se comporta con la onda T como el mástil de una tienda de campaña. Más potasio, la tienda de campaña se hace más alta, con los bordes más agudos, el ángulo más agudo. Ondas T altas y picudas, hiperpotasemia. Siempre van a preguntar eso, ondas T altas y picudas en hiperpotasemia. Ondas T planas, aparición de onda U, hipopotasemia. Pero quedaros siempre con la copla, ondas T picudas y altas, hiperpotasemia. ¿Dónde vamos a ver también ondas T picudas y altas? En la primera fase de un infarto agudo de miocardio, la corriente de lesión. ¿De acuerdo? Eso que se llamaba antes infarto hiperagudo. Ya lo veremos. Pero a relacionar. Hipercalcemia, lo han preguntado una vez, acortamiento del QT. Hipercalcemia, alargamiento del QT. Ecocardiograma. Es la prueba fundamental en cardiología. Hay varias, modo M, lo cual da una imagen lineal del corazón. Son 2 líneas que se separan y se acercan, ¿de acuerdo? Esa es la contracción. Una imagen lineal del corazón, modo M. Bidimensional ya es una imagen en 2 dimensiones, como su nombre indica, que es la que más utilizamos. El Doppler mide la velocidad de la sangre, y si medimos la velocidad de la sangre podemos ver muchas cosas, podemos ver regurgitaciones, podemos ver estenosis, porque la sangre cuando pasa por una estrechez se acelera, aumenta su velocidad.
E incluso la podemos dibujar la sangre con colores, medir la velocidad en colores. Rojo, que se acerca, azul, que se aleja, y una amalgama de colores, un flujo turbulento. ¿Para qué vale la eco? Más vale hablar de para qué no vale la eco. ¿Para qué no vale la eco? Para una miocardiopatía dilatada averiguar cuál es su etiología. Si hay una cardiopatía isquémica, si hay zonas que no contraen bien. Eso te puede engañar, ¿de acuerdo? Para lo único que no vale el eco es para averiguar la etiología de una miocardiopatía dilatada. Porque puedes decir, tiene una miocardiopatía dilatada, pero parece que hay una zona que se contrae menos, ¿de acuerdo? Eso es frecuente verlo en la miocardiopatía dilatada. Zonas del corazón que se contraen menos que otras. ¿Por qué? No se sabe, pero lo que no justifica es que haya una lesión ahí, una obstrucción coronaria, que diga, pues esa zona no contrae bien porque hay isquemia en ese territorio y este paciente lo que tiene es un origen isquémico de esa miocardiopatía dilatada. Luego hace un cateterismo y las coronarias son normales. ¿Vale? Para lo demás todo vale, cardiopatía valvular, estudio de función ventricular, endocarditis, cardiopatías congénitas. La ecocardiografía transesofágica da mucha más calidad y se utiliza para estructuras posteriores del corazón. ¿Cuál es la estructura más posterior del corazón? La aurícula izquierda, para ver trombos en aurícula izquierda, para ver endocarditis. Cuando una endocarditis vaya mal, pues porque hace bloqueo AV, porque tienen fiebre persistente, porque no se negativizan los endocultivos. Siempre aparece una opción de hacer un eco transesofágico para ver exactamente qué está pasando, si está haciendo un absceso, si ha roto una válvula, si tiene focos sépticos con verruga, ¿de acuerdo? Ecos de alta calidad, transesofágicos. ¿Para qué los queremos? Trombos en aurícula, endocarditis, sobre todo cuando se complica o cuando no está claro un transtorácico. Perfusión miocárdica, proporcional al flujo regional, necrosis, fibrosis, isquemia, captan menos. Tetrofosmintes necios o talio se comporta como el potasio en unión intracelular, ¿de acuerdo? Zonas que no se riegan, no captan. Ese es el principio de las exploraciones isotópicas de perfusión. Zonas que no se riegan, no captan. Así que aparecen zonas frías, que si son reversibles tras el esfuerzo, se denomina isquemia, y si no son reversibles, se denomina necrosis, ¿de acuerdo? En principio necrosis. Luego ya veremos que pueden perfundir tardíamente y se dice que es viabilidad. Pero bueno, como el potasio, si no pasa sangre, no capta. Gasto cardíaco adecuado a las necesidades. Esto parece muy obvio, pero también cuando, a pesar de mantener un gasto cardíaco adecuado, solo lo puede hacer a expensa de los mecanismos de compensación, es decir, a expensa de aceptar sangre a gran presión para poder contraer mejor, ¿de acuerdo? Pues cuando solo puede mantenerlo, a pesar con una presión de llenado anormalmente alta, también se denomina insuficiencia cardíaca, con lo cual hay un concepto que es la insuficiencia cardíaca asintomática, ¿de acuerdo? La disfunción ventricular asintomática, que se trata con IECAS, ¿de acuerdo? ¿Qué hay detrás de la insuficiencia cardíaca? Pues hay pacientes hipertensos y hay pacientes isquémicos. En la mayor parte de los pacientes previamente habían sido hipertensos o tenían cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque de las causas determinantes está no solo la lesión cardíaca, sino las alteraciones hemodinámicas. Pacientes hipertensos con una sobrecarga de presión acaban teniendo lesión cardíaca y pacientes, por ejemplo, alteración de la contractilidad, miocardiopatía dilatada, pero también pérdida de músculo. Un paciente que ha tenido un infarto anterolateral que se ha llevado el 40% del ventrículo, pues tiene una lesión cardíaca que produce una alteración hemodinámica y estas dos influyen una con otra, ¿de acuerdo? Los mecanismos de compensación tienden a empeorar la situación. Insuficiencia cardíaca, mecanismos de compensación producen lesión cardíaca y también más alteración hemodinámica, ya lo veremos. Las causas desencadenantes, ya hemos visto cuáles son los determinantes, o bien pérdida de músculo, o bien alteraciones hemodinámicas que hacen que ese músculo no pueda trabajar normalmente y acabe deteriorándose. Pero dentro de estos determinantes luego hay desencadenantes y hay que buscar siempre a un paciente que entre en insuficiencia cardíaca cuál es la causa que le ha llevado a la descompensación, porque los pacientes pasan por unas formas clínicas evolutivas que pasan por la disfunción ventricular asintomática, insuficiencia cardíaca compensada, descompensada y refractaria. Pues las causas desencadenantes hay que buscarlas en los propios determinantes del gasto cardíaco. Alteraciones en la poscarga, pacientes que no se toman la medicación y se ponen más hipertensos. Pacientes que toman la medicación equivocada o alguien le receta medicación equivocada o tienen déficit de contractilidad porque tienen más isquemia añadida porque progresa su enfermedad coronaria o bien porque toman mucha sal y tienen una excesiva precarga que ya no contribuye a un mejor
rendimiento cardíaco, sino genera síntomas, ¿de acuerdo? Eso hace que tengan un menor volumen de eyección y se adapten peor a la situación. Entre las causas desencadenantes y la más frecuente es el dejar de tomar la medicación. ¿Por qué? Porque puede afectar a la poscarga, a la contractilidad y a la precarga, a todo. Y otra causa muy importante es la caída en fibrilación auricular o el desarrollo de arritmia. Porque el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca nos da el volumen minuto, que es el gasto cardíaco. Formas de insuficiencia cardíaca. Nos vamos a centrar en dos. En la sistólica y la diastólica. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca diastólica cada vez tiene más importancia, porque cada vez la detectamos mejor. ¿En qué se diferencia la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica? Sobre todo en esto, la fracción de eyección normal o deprimida. Un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica, por definición, tiene la fracción de eyección normal. Y una insuficiencia cardíaca sistólica tiene, por definición, la fracción de eyección anormal. Habitualmente en la disfunción ventricular diastólica está muy presente la hipertensión. Son sobre todo pacientes añosos e hipertensos, los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica. Insuficiencia cardíaca izquierda y derecha es manera de agrupar los síntomas. Insuficiencia cardíaca izquierda, cuando el ventrículo izquierdo no es capaz de rendir, pues acumula sangre aguas atrás. El riñón empieza a retener sodio y agua para intentar mejorar el rendimiento del ventrículo izquierdo, y lo que ocasiona son una mayor parte de síntomas pulmonares, ¿de acuerdo? Síntomas de congestión pulmonar. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha tiene más síntomas de congestión sistémica: edema, hepatomegalia, aumento de la presión venosa yugular, cianosis periférica. Pero esto es una diferencia virtual, porque la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es insuficiencia cardíaca izquierda. Lo que sí está claro, y tenéis que tener claro, es que cuando hay un fallo de los dos ventrículos, una pericarditis constrictiva, que es una coraza que afecta a los dos ventrículos, una miocardiopatía restrictiva, siempre van a aparecer más datos de insuficiencia cardíaca derecha. Cuando afecta a los dos ventrículos aparecen datos de insuficiencia cardíaca derecha, porque si no si fallas primero el ventrículo derecho, pues no van a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Igual una estenosis mitral. Una estenosis mitral de pronto empieza a disminuir los síntomas de fallo izquierdo, disminuye la disnea y empieza a hacer edemas, significa que está haciendo fallo derecho, hipertensión pulmonar. Vamos a resumir la clínica de la insuficiencia cardíaca con los criterios de Framingham. Los criterios mayores son siempre criterios muy específicos, aunque poco sensibles, pero muy específicos, por eso son criterios mayores. Los criterios menores son síntomas o signos muy comunes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero que no son específicos de esta situación. Por ejemplo, es muy específico la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación de las venas del cuello. Ya hemos dicho que no hay otra causa que no sea insuficiencia cardíaca, salvo el síndrome de la vena cava superior. Los estertores crepitantes húmedos, la cardiomegalia, el tercer ruido, el edema agudo de pulmón. Un paciente que te hace un edema agudo de pulmón y lo ves, pues eso no puede ser otra cosa que insuficiencia cardíaca. Aumento de la presión venosa, que es como ingurgitación de la vena del cuello. Y una pérdida de peso brutal con tratamiento diurético significa que el paciente estaba reteniendo sodio y agua. Esto puede ser un criterio mayor o menor. Los criterios menores, que son mucho más frecuentes, pero que no son específicos. Pues fijaros, los edemas maleolares, tos nocturna, disnea de esfuerzo, patomegalia, derrame pleural, taquicardia. Son criterios mucho menores. Muy frecuentes, pero muy poco específicos. Clasificación funcional, de 1 a 4. 4 en reposo, 1 sin síntomas en la actividad habitual. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuidado, en la insuficiencia cardíaca lo que más preguntan es el tratamiento. Vamos a ir repasando los grupos. Los agentes inotrópicos, tanto los inhibidores de la fosfodiesterasa como las aminas. Indicaciones: episodio de insuficiencia cardíaca aguda, un paciente en el seno de un infarto, una descompensación porque el paciente ha dejado de tomar tratamiento y viene fatal, ¿de acuerdo? Insuficiencia cardíaca crónica refractaria a tratamiento también tiene una indicación, pero solo cuando va a ir a pretrasplante cardíaco, ¿de acuerdo? Porque si no le vas a ofrecer una solución y ya es refractaria a tratamiento, pues antes se ponían bombas de dobuta, pero se vieron que los pacientes vivían mejor, pero se morían antes, lo cual... El tiempo que le quedaba de vida vivían mejor, eso es verdad. Pero morían. Morían antes que si no les ponía la bomba de dobuta. ¿Por qué? Entonces, la conclusión: el aumento de la mortalidad con su uso crónico.
Aumento de la mortalidad con su uso crónico, excepto la digital. ¿Y de qué se morían? Pues se morían de muerte súbita, porque tiene un potencial arritmogénico muy alto. Hay que tenerlos monitorizados a la dosis menor posible. Y además, hay que darlas por ciclo, si las quieres dar crónicamente en algún caso. ¿Por qué? Porque hacen taquifilaxia, el corazón se adapta y deja de funcionar. Su efecto se ve limitado en acidosis. Cuidado, hay que corregir primero la acidosis. La digital, este sí es muy importante. Los digitálicos comercializados son la digosina, la metildigosina, muy buena absorción oral, bueno. Y la eliminación renal, nivel terapéutico muy estrecho. Indicaciones, muy importante. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca así a seca es un fármaco de segundo escalón, pero si está en fibrilación auricular es el mejor fármaco para frenar la respuesta ventricular. Es el mejor fármaco en fibrilación auricular para frenar la respuesta ventricular en un paciente con insuficiencia cardíaca, la digosina. Si no está en insuficiencia cardíaca, probablemente el resto sean mejor que la digosina. Pero en insuficiencia cardíaca todavía sigue teniendo su papel predominante. Disminución de la frecuencia ventricular en fibrilación auricular, sobre todo si es un paciente en el que no estamos seguros de su función ventricular o cuando ésta ya está deteriorada. Intoxicación digitálica, casi lo que más pregunta. Clínica, lo primero que aparece, irritación gastrointestinal, el síntoma más precoz de la intoxicación digitálica. Toxicidad cardíaca, cualquier tipo de arritmia, extrasistolia ventricular es lo más frecuente. Lo más frecuente es que haga una hipertrofia de lo que son los efectos electrofisiológicos de la digosina, que es el aumento de focos ectópicos y el retraso de la conducción por los nodos. Entonces, una arritmia muy común, muy sugerente es pues un ritmo nodal acelerado. La célula de los nodos aumenta su automaticidad por encima de lo normal, un ritmo nodal acelerado. O, lo que es muy característico también, es una taquicardia auricular bloqueada. Aumento de focos ectópicos auriculares, pero esos no se conducen al ventrículo porque está intoxicado de digosina. Bueno. El tratamiento depende de la gravedad. Si solo son manifestaciones gastrointestinales, pues con suspender, ver qué hay detrás. Detrás de la intoxicación digitálica hay casi siempre insuficiencia renal, Entonces hay que o ver por qué se le ha fastidiado la función renal o ajustar la dosis a la función renal. Pero casi siempre está dentro de la intoxicación digitálica la insuficiencia renal. Porque el paciente esté tomando IECA, porque esté pasado de diurético y esté seco y esté haciendo insuficiencia renal prerenal. En las arritmias, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, suplementos de potasio. ¿Por qué? Porque en hipopotasemia aumenta la susceptibilidad de la digosina. Bradicardias sintomáticas, marcapasos. Y esto lo podían preguntar porque es bueno que lo sepáis. Dosis masivas, anticuerpos antidigosina, ¿de acuerdo? Dosis masivas e intentos de suicidio, obviamente. Tratamiento de los diuréticos, ya hemos visto, diuréticos tiacídicos inhiben el cotransporte de cloro-sodio en el segmento diluyente de la rama ascendente de las ahorradores de potasio en el túbulo distal y diuréticos de asa los más potentes, ¿de acuerdo? A nivel del asa. Indicaciones de los diuréticos en insuficiencia cardíaca leve o moderada, pues una tiacida con o sin ahorrador de potasio. La espironolactona es el diurético de moda, ¿de acuerdo? El diurético de moda es la espironolactona. No por su efecto diurético, sino por su efecto cardioprotector en insuficiencia cardíaca. Inhibe los mecanismos de compensación, ya lo veremos. Insuficiencia cardíaca moderada severa, hace falta que el riñón expulse mayor sodio y agua porque tiene mucha tendencia a retenerlo. Y muy severa, ¿se pueden asociar los tres tipos de diuréticos? Sí, se pueden asociar. A pesar de que el diurético del asa es muy potente, y bueno, si ya le estoy dando un diurético de asa que es muy potente, ¿para qué le voy a dar otro? No, todavía se potencia más. Cuidado con la hiponatremia cuando se asocian diuréticos. Cuidado con la hiponatremia con los diuréticos tiacídicos, que a pesar de no hacer mucha excreción de sodio, sí puede generar hiponatremia. Los vasodilatadores disminuyen la mortalidad, no aumentando la contractilidad, sino mejorando el rendimiento cardíaco. Disfunción ventricular sistólica, sintomática o asintomática. Disfunción ventricular sistólica. La disfunción ventricular diastólica no han demostrado nada los vasodilatadores. Es la disfunción ventricular sistólica. Y el paradigma de disfunción ventricular sistólica es la miocardiopatía dilatada. Fallo sistólico de ambos ventrículos. IECA es mejor que hidralacina y nitratos, a dosis altas. Los IECA, absorción oral y eliminación renal, hepática o mixta. Modifican la evolución de la insuficiencia cardíaca. Disfunción ventricular, aunque sea sintomática, disfunción ventricular sistólica y IECA.
Beta-bloqueantes a dosis progresiva en las fases estables de la enfermedad, en pacientes que ya están tratados con IECA y, si me apuras, también con digoxina. Anticoagulantes orales en pacientes con estados congestivos, con insuficiencia venosa, con edema, ¿de acuerdo?, para evitar tromboembolismos pulmonares. Pacientes con ventrículos muy dilatados, pacientes que están en fibrilación auricular, también anticoagulantes orales. La espironolactona es un diurético antagonista de la aldosterona, también es un fármaco que frena la progresión de la enfermedad. Entonces, si tenemos un paciente que nos ingresa con insuficiencia cardíaca, lo primero es diagnóstico de la etiología y precipitante, pues ya veremos que hay causas reversibles. La miocardiopatía dilatada secundaria a taquicardias crónicas, la miocardiopatía dilatada secundaria al alcohol, es la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada secundaria y es reversible si se trata, eso lo han preguntado y lo volverán a preguntar. Vasodilatadores, primer escalón, IECA o hidralacina o ARA2, antagonistas del receptor de la angiotensina, pero no son mejores que los IECA. Diuréticos a las dosis mínimas, aquí ya empezaría a entrar la espironolactona. Betabloqueantes, una vez que el paciente está estable, ensayamos betabloqueantes. Si conseguimos que toleren betabloqueantes, sabemos que van a tener mejor pronóstico. Espironolactona, si todo eso falla, el paciente ya no le queda más remedio que ir a un trasplante cardíaco. ¿Cuál es la causa más frecuente de trasplante cardíaco? La miocardiopatía dilatada. La insuficiencia cardíaca diastólica tiene un tratamiento totalmente distinto a la insuficiencia cardíaca sistólica. Aquí lo que tenemos que hacer es mejorar el llenado ventricular. ¿Y de qué depende el llenado ventricular? De la contracción auricular, de que la frecuencia no sea muy rápida, le dé tiempo a llenarse, y de la precarga. Con lo cual hay que intentar que la frecuencia cardíaca no sea muy alta. Imaginaos que tenéis un paciente hipertenso. Pues un paciente hipertenso que está a 95 latidos por minuto, pues le va a sentar divinamente los betabloqueantes, lo ponemos a 60 latidos por minuto y seguro que se llena mejor el ventrículo, o el verapamil o el diltiazem, ¿de acuerdo? Van a conseguir que la frecuencia cardíaca sea óptima para que ese ventrículo tenga más tiempo para llenarse, porque es lo que le está fallando, el llenado ventricular. Cuidado, si existe fibrilación auricular debe tratarse, hay que intentar que vuelva la función auricular. Si a pesar de eso solo podemos hacer lo único que podemos hacer es frenar la respuesta ventricular, pues hay que conseguir hacer algo, darle un fármaco que le ayude a relajarse ese ventrículo. La digoxina no es el mejor fármaco. Los diuréticos y los vasodilatadores deben utilizarse lo mínimo, porque el llenado ventricular depende de la fuerza, de la presión de la sangre llenando ese ventrículo. Si yo me paso con los diuréticos y disminuyo la presión de la aurícula, pues ese paciente pasa de tener disnea a tener sensación de bajo gasto. ¿Por qué? Porque ese ventrículo no se llena y el gasto cardíaco baja, el paciente ya no tiene disnea, pero se pasa al otro escalón. Ahora no puede levantarse del sillón porque está muy cansado. ¿De acuerdo? Es muy difícil tratar a estos pacientes y hay que tener el equilibrio óptimo entre una precarga adecuada que no le genere síntomas. Una precarga que le haga mantener el gasto cardíaco, pero que no le genere síntomas. Edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, edema agudo de pulmón. Del edema agudo de pulmón siempre preguntan algo. Lo primero que hay que hacer con el paciente es sentarlo, a ser posible con las piernas colgando. Oxígeno al 100%. ¿Para qué hacemos eso? Para que reduzca la sangre que llega al pulmón, ¿de acuerdo? Si a ese paciente lo ponemos con las piernas en alto, primero que no te va a dejar porque va a empezar a patalear para sentarse. El momento crítico de un edema agudo de pulmón, cuando lo intubas o no lo intubas, es en el momento en el que le tienes que quitar los pantalones, ¿sabes? Entonces hay que tumbarlo y entonces puede ser que el paciente no lo tolere en absoluto y es el momento crítico, la bajada de pantalones. Esto lo hago para que os acordéis, pero ya os acordaréis algún día, dirá, esto ya me suena a mí. Esto de tumbarlo y ve que de pronto ya deja de respirar y ya es la puntilla. Oxígeno al 100%. Morfina intravenosa. Y diuréticos potentes intravenosos, ¿de acuerdo? Si el paciente está muy hipertenso, eso es una buena señal, ¿de acuerdo? Si está hipertenso es que hay margen para tratar y entonces habitualmente se puede utilizar nitroprusiato, habitualmente lo que utilizamos es nitroglicerina. Edema agudo de pulmón con hipertensión, bien. Edema agudo de pulmón con hipotensión, será muy raro que salga de esa. Luego ya medidas heroicas. Intubar, cuando ya los torniquetes rotatorios, las sangrías, eso ya son medidas heroicas. Pero lo principal es el sota, caballo y rey. Sentarlo, oxígeno al 100%, morfina
nunca os olvidéis de la morfina, diuréticos potentes, no pasa nada por pasarse de diuréticos, ¿de acuerdo? Diuréticos potentes. Y si está hipertenso, lo primero es buena señal y podemos utilizar nitroglicerina sublingual, aunque también nitroprusiato. Pronóstico, factores asociados a la cardiopatía, la naturaleza de la cardiopatía isquémica, peor pronóstico que la cardiopatía dilatada. Y mira que la cardiopatía dilatada tiene mal pronóstico. Presencia o ausencia de un factor desencadenante. Si el paciente tiene una estenosis mitral y cae en insuficiencia cardíaca porque ha entrado en fibrilación auricular, pues tiene mejor pronóstico porque le quita la fibrilación auricular y volvemos a estar como antes. Respuesta al tratamiento. Obviamente, si no responden al tratamiento, no van a ir bien. Presencia de tratamiento previo. Un paciente virgen de tratamiento todavía tiene algo de margen para que tú puedas ayudarle, pero si ya está a tope de tratamiento, mala cosa. Datos funcionales. Fracción de eyección. Siempre que aparezca la fracción de eyección, cuidado, ese es un dato pronóstico fundamental. Disminución de la captación máxima de oxígeno, es decir, el metabolismo anaerobio empieza a funcionar enseguida. Mal pronóstico. Si no es capaz de hacer 3 minutos andando, pues ya me contaréis. Mal pronóstico. Hipopotasemia, quiere decir que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está muy activado. Mal pronóstico. Muchas extrasístoles también. Hiponatremia, mal pronóstico. Aparece casi siempre la insuficiencia cardíaca refractaria. Noradrenalina alta, mal pronóstico. Mucha activación simpática. ¿De acuerdo? Esto quiere decir mucha activación de todos los mecanismos de compensación y a pesar del paciente está mal. Causa de muerte, lo más frecuente, o 50-50, muerte súbita. Se mueren de muerte súbita. Y no hay ninguna medida antiarrítmica que consiga mejorar eso. La mortalidad anual, pues la insuficiencia cardíaca grave puede llegar hoy en día ronda el 50-60% de la insuficiencia cardíaca. Mortalidad anual, Que a uno le dice que tiene un tumor y se coge un disgusto, le dice que está en insuficiencia cardíaca importante, que se fatiga porque tiene insuficiencia cardíaca y no le echan tanto, no le da tanto miedo. El tumor tiene mucha mejor supervivencia, por malo que sea, que esto. Células auriculares y ventriculares. La célula auricular tiene un potencial de reposo muy bajo, no son muy excitables. Una vez que las excita por un estímulo o porque le viene un estímulo de otra o bien porque tiene un marcapaso, se activa rápidamente y le pasa el estímulo al siguiente, lo cual tiene una velocidad de conducción muy alta. Entra rápidamente mucho sodio y se desactiva la célula. Luego se mantiene con un canal de calcio que ayuda a la contracción y luego ya se repolariza expulsando potasio. ¿De acuerdo? Las células nodales tienen un potencial de reposo muy bajo, son muy excitables. Luego la velocidad de conducción, sin embargo, no es muy rápida. El estímulo tarda mucho tiempo en pasar, tarda mucho tiempo en activarse la célula y pasar a la siguiente. Velocidad lenta, luego la refractariedad depende, y luego tiene otra capacidad que son las células automáticas. Espontáneamente pierden su potencial de reposo y saltan otra vez, en la fase 4. Repasamos, potencial de reposo del His-Purkinje muy negativo, poco excitable, las nodales mucho menos. La velocidad de conducción muy rápida, fijaros el QRS es todo el ventrículo, todo el ventrículo se despolariza en un tercio de lo que se despolariza el nodo V, que a lo mejor son, no sé, 1000 veces menos masa, ¿de acuerdo? El nodo AV es muy pequeñito comparado con todo el ventrículo, sin embargo tarda mucho tiempo el nodo aurículo ventricular en activarse, porque la velocidad de conducción es muy lenta. El automatismo de las células es muy pobre, las células His-Purkinje, y sin embargo las células nodales tienen mucha más velocidad, más automatismo. De hecho, el nódulo sinusal es el marcapasos más rápido del corazón, ¿de acuerdo? Suele ir de 60 a 100. Se cree que es degenerativa porque se ven ancianos, mareo, inestabilidad, síncope, es el dato fundamental, síncope, ¿de acuerdo? También a veces palpitaciones y después síncope, es lo que vemos aquí, ¿no? Palpitaciones y después se quita la fibrilación auricular y el nódulo sinusal pues no sale y al final sale aquí. Y esta interferencia que veis aquí es el síncope. Diagnóstico. Clínico ya te orienta mucho, pero si quieres tener la evidencia, ponle un Holter, verás que ese paciente no pasa de 50 latidos por minuto en todo el día, que hace pausas de 2 segundos, 2,5, pero diagnósticos son pausas diurnas mayores de 3 segundos. Pausas mayores de 3 segundos o pausas menores, pero que son sintomáticas. El paciente dice, viendo el telediario a las 8:30 me he mareado. Vas a las 8:30 y ha tenido allí una pausa de 2,5 segundos, pero que el paciente estaría haciendo lo que sea, pero lo ha notado. Si lo anota, significa que esas pausas son sintomáticas y el tratamiento es un marcapaso. ¿Existe la necesidad de hacer un estudio electrofisiológico complejo? No, ¿de acuerdo?
Orientación clínica, si quieres objetivar un Holter, ¿qué buscas en el Holter? Pausas mayores de 3 segundos y el tratamiento marcapaso. Extrasístole, un latido ectópico, prematuro, que habitualmente se sigue de una pausa compensadora. Es la arritmia más frecuente, hasta el 60% de la gente normal tiene extrasístole. Si proceden de por encima del nodo AV, extrasístoles supraventriculares, el QRS será estrecho porque utiliza el sistema de conducción, y si no será ancho. Pero lo importante de las extrasístoles, sobre todo ventriculares, es si existe cardiopatía. Si existe cardiopatía tienen peor pronóstico, es un dato de mal pronóstico. Ya vimos en la insuficiencia cardíaca el tener muchas extrasístoles era algo que daba mayor mortalidad. Si no hay cardiopatía, la extrasístole no tiene ninguna importancia, ¿de acuerdo? Que deje de tomar excitante, que no se meta un Red Bull por las noches, ¿de acuerdo? El Red Bull y todas esas bebidas energizantes pues son como 2 cafés y ya está. Cuesta el doble que 2 cafés, pero no tiene más. Extrasístoles ventriculares en ausencia de cardiopatía, no hay que hacer nada, ¿de acuerdo? Cuidado que os van a intentar pillar. Evitar excitantes y ya está, si acaso algún sedante suave. Si tienen cardiopatía, tampoco podemos hacer nada arrítmico, o sea, nada en el seno del fármacos antiarrítmicos. Cuidado, todos esos fármacos antiarrítmicos aumentan la mortalidad. Lo único que puedes hacer, si acaso betabloqueante, que ya hemos visto que es uno de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, y sobre todo estabilizar a ese paciente. Cuanto más estabilizado esté, cuanto más dosis de IECA, los pacientes que toman IECA y disminuyen su mortalidad no disminuían la mortalidad por progresión de la disfunción ventricular, disminuyen la mortalidad porque tenían menos muerte súbita. Es decir, un fármaco que no tiene ninguna propiedad antiarrítmica conseguía disminuir la muerte súbita. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un paciente que esté bien estabilizado, que tenga un rendimiento cardíaco óptimo, que no esté utilizando el sistema simpático para compensarse, es un paciente que tiene menos riesgo arrítmico. Con lo cual, un tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca es el mejor tratamiento de las extrasístoles ventriculares en pacientes con cardiopatía. Y eso lo podrían preguntar. Taquicardia paroxística supraventriculares. Lo preguntan mucho. Paroxística, inicio y fin brusco. QRS habitualmente estrecho, supraventricular. Etiología, habitualmente sin cardiopatía. ¿El Wolff-Parkinson-White tiene cardiopatía? No. ¿Las taquicardias paroxísticas supraventriculares tienen cardiopatía? No. ¿La fibrilación auricular habitualmente tiene cardiopatía? Sí. ¿El flúter auricular? Sí. ¿La taquicardia ventricular? Habitualmente sí. ¿De acuerdo? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares y el Wolff-Parkinson-White no se tienen por qué asociar con cardiopatía. Habitualmente es un mecanismo de reentrada intranodal, 2 vías nodales, o bien una vía accesoria que solo conduce hacia atrás o hacia adelante y atrás, que sería el Wolff-Parkinson-White. ¿De acuerdo? Pero lo más frecuente que esté asociado a taquicardias paroxísticas supraventriculares es una doble vía nodal, habitualmente en mujeres jóvenes. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Crisis recortadas de palpitaciones, que exceden cuando hacen maniobras vagales o cuando haces masaje del seno o cuando le das adenosina. Aquí veis un paciente con una taquicardia, está como unos 160 latidos por minuto, hacen masaje del seno y bruscamente se quitan. Esto no es que se ponga más lenta, más rápida. O hay o no hay taquicardia paroxística, por eso se llama paroxística. Es un ritmo que procede del nodo AV. Es decir, a la vez se contrae la aurícula y el ventrículo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el pulso venoso yugular? Ondas A, cañón, rítmica. Tratamiento de las crisis, siempre el mismo. En las crisis siempre el mismo. Empezamos con maniobras vagales y si no ceden, adenosina, verapamil, litiazem, metabloqueantes, pero habitualmente adenosina o ATP. ¿Por qué? Porque tú con la adenosina o con el ATP lo que haces es bloquear en segundos el nodo. Y si el circuito pasa por el nodo, pues tú lo cortas. Luego ya sale el ritmo sinusal y como ya no hay taquicardia, pues sigue en ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Fuera de las crisis puedes fármacos antiarrítmicos, pero hoy en día si necesitas fármacos antiarrítmicos lo mejor es irte directamente a la ablación, que es un procedimiento curativo. ¿De acuerdo? Ablación a la vía lenta nodal o ablación a la vía accesoria. Fibrilación auricular, muy importante. ¿Por qué? Porque es la arritmia más frecuente después de la intrasístole. Porque en pacientes mayores de 60 años, y mira, en pacientes no, en personas mayores de 60, y mira si hay personas mayores de 60 años hoy en día, el 5% tienen fibrilación auricular. ¿Y por qué es la causa más frecuente de embolismo cardíaco? Etiología, habitualmente son corazones anormales. Habitualmente corazones anormales.
aunque lo hay en pacientes con corazón normal, hay incluso alguna familiar, etílica, el síndrome de bradicardia, taquicardia en pacientes ancianos, pero sobre todo procesos que tienden a elevar la presión de la aurícula izquierda. Un ventrículo izquierdo poco distensible, mucha cavidad auricular, mucha fuerza de la aurícula para distenderlo en mucha aurícula, más fibrilación auricular. Acordaros del elefante, ¿de acuerdo? Los elefantes están casi todos en fibrilación auricular. En cambio, a un hámster es imposible inducirle fibrilación auricular. Imposible, ya le puedes dar allí todo lo que quiera, emborracharlo y además de dar, nada. El hámster no tiene fibrilación auricular y el elefante está siempre. Los veterinarios que se dedican a la cardiología lo que más ven son fibrilaciones auriculares en caballos. Más aurícula, más fibrilación auricular. Cualquier causa que tienda a aumentar la aurícula izquierda, más fibrilación auricular. La misma edad, con la edad del ventrículo izquierdo lo que hace es que a pesar de que contrae bien, cada vez se hace más rígido. Un ventrículo izquierdo añoso lo toca y es un ventrículo izquierdo que se va haciendo rígido y la aurícula tiende a aumentar con los años, aunque el señor o la señora no sea hipertenso, aunque no tenga ninguna cardiopatía, las aurículas van creciendo porque el ventrículo se va haciendo menos distensible, por eso los pacientes mayores tienen fibrilación auricular. Mecanismos, múltiples reentradas a nivel auricular, el diagnóstico, el electrocardiograma, pérdida de la actividad auricular, pérdida de la onda A, ¿de acuerdo? Pérdida de la onda P en el electro y una respuesta ventricular que dependerá de cómo conduzca el nodo AV, porque al nodo AV le está entrando mucho, dependiendo de lo frenado o no que esté, pasarán más al ventrículo o no, pero nunca lo harán de manera rítmica, porque si lo que entra al nodo AV es arrítmico, lo que devuelve el nodo AV hacia el ventrículo también es arrítmico, ¿de acuerdo? Si una fibrilación auricular se convierte en rítmica, es decir, tú no ves ondas P o ves unas ondas F y de pronto está rítmico, pueden haber pasado dos cosas. Una, que la fibrilación auricular esté bloqueada hacia el nodo AV y el nodo AV haya aumentado su automatismo, y del nodo AV para dentro, para el ventrículo. O sea, la aurícula se bloquea hasta el nodo AV, es decir, todo eso que estaba arrítmico entrando hacia el nodo AV ya no existe, porque está bloqueado. Y entonces el nodo AV dispara hacia el ventrículo de manera rítmica. Si encontráis en un trazado de fibrilación auricular rítmica, quiere decir que la fibrilación auricular está bloqueada, ¿de acuerdo? Está bloqueada hacia el nodo AV. Del nodo AV para abajo no hay bloqueo, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya es más complejo, no es para el último día. Tipo de fibrilación auricular, con corazón normal o con cardiopatía previa. Ya hemos visto que lo más frecuente es que haya cardiopatía previa, según la aparición paroxística o crónica. Esta sí es más importante. La repercusión, pues disminuye el rendimiento cardíaco, cae la precarga, se produce un ritmo ventricular caótico y rápido, y ese ritmo tan rápido puede hacer que el ventrículo desfallezca porque disminuye el calcio dentro del citosol, disminuye la función ventricular, es lo que se llama taquimiocardiopatía. Y produce también una estasia sanguínea en las aurículas, que no se contrae, y además ya hemos dicho que suelen ser grandes, embolias periféricas, causas más frecuentes, embolias cardíacas. El manejo, actualmente se intenta cardiovertir la fibrilación auricular, salvo que lo hayas intentado y no lo consigas, o que las aurículas estén muy dilatadas. Si están muy dilatadas ya hemos visto que va a volver a caer en fibrilación auricular. A más aurículas, más fibrilación auricular. ¿Qué debemos hacer con la anticoagulación? Si el paciente lleva menos de 48 horas, se supone que no han hecho trombos en la aurícula, puedes cardiovertir, sobre todo si no tienen cardiopatía, puedes cardiovertir. Si llevan más de 48 horas, anticoagulas 2 o 3 semanas y cardiovertes y mantienes la anticoagulación durante 2 o 3 semanas más. ¿Por qué? Porque durante esas 2 o 3 semanas la aurícula en fibrilación auricular se queda como aturdida. Cuando tú la cardiviertes, inmediatamente no recupera la función mecánica, es decir, es capaz todavía de generar embolias. Por lo cual, hay que mantener la anticoagulación. Menos de 48 horas, cardiovierte. Más de 48 horas, o te aseguras con un ecotraje esofágico de que no hay trombos, o la anticoagulas 3 semanas, cardioviertes y la mantienes 3 semanas más si sigue el ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Si no está el ritmo sinusal y se queda en FA, pues la anticoagulará o no, dependiendo de las indicaciones de anticoagulación que veremos ahora. Cardioversión la puede hacer con química, con fármaco del grupo 1 o del grupo 3, o eléctrica, que suele ser más eficaz, con fármaco con energías potentes, más de 200 julios. Bien, eso cuando lo que queremos es cardiovertir. Si lo que queremos es frenar el nodo AV, porque ese tiene una aurícula, o ya lo hemos intentado 30 veces, 30 veces, eso es exagerado, más de 3 veces, ya lo dejamos.
Frenamos solo el nodo AV, con metabloqueantes, sobre todo en pacientes hipertiroideos, verapamil, diltiazem, digosina. ¿Dónde tiene su indicación fundamental la digosina? En pacientes que ya tienen disfunción ventricular. Ahí tiene su indicación específica. Y también puedes irte con un catéter de ablación y ablacionar el nodo AV, con lo cual se queda luego ya dependiente de marcapaso. Prevención de recurrencias, fármacos del grupo 1, del grupo 3. Prevención de embolismo, es decir, anticoagulación crónica. Ya no nos estamos refiriendo a esa anticoagulación que hay que hacer para cardiovertir, 2 o 3 semanas y 2 semanas posterior. ¿De acuerdo? Si el paciente sigue en ritmo sinusal. Si el paciente tiene fibrilación auricular crónica y que hay que anticoagularlo, lo principal es la edad. Porque si tiene más de 65 años, puedes anticoagularlo, sin problema, tenga o no tenga factores de riesgo. Si tiene menos de 65 años y no tiene factores de riesgo, es decir, no ha tenido un accidente cerebrovascular previo, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene cardiopatía isquémica, no tiene estenosis mitral, no tiene una prótesis, no tiene tiroidoxicosis, pero sobre todo ACV previo, entonces puedes dejarlo sin anticoagular. Pero por encima de 65 años los debes anticoagular a todos. Flúter auricular, también una arritmia muy importante, habitualmente se maneja igual casi que la fibrilación auricular y su mecanismo es casi igual. Su mecanismo no, miento, su etiología también es dilatación auricular, más dilatación auricular derecha, pero también dilatación auricular. ¿Qué es? Es una actividad auricular organizada, sin línea isoeléctrica, es decir, está siempre funcionando en forma de dientes de sierra. Conducción AV variable. Ahora ya sí, el nodo AV le está entrando algo rítmico, porque esto es rítmico, esto va a 300. Le está entrando algo rítmico, con lo cual devuelve al ventrículo algo rítmico. Si le entras a 300 y dice, bueno, uno sí y otro no, pues va a 150. Si dice, bueno, 3 sí, 3 no y una sí, pues va a 75. Pero la respuesta es rítmica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al nodo AV le está entrando algo rítmico, devuelve algo rítmico. Frecuencia AV variable, siempre múltiplo, o sea, divisores de 300. La etiología, habitualmente cardiopatía orgánica, muy frecuente dilatación ventricular derecha. Ya veremos que el circuito se establece en la aurícula derecha. Dilatación auricular, col pulmonale. El mecanismo es una macrorreentrada a nivel de la aurícula derecha. Es una macrorreentrada que viene por aquí. El tratamiento, lo más efectivo, para quitarle una cardioversión eléctrica. Además, como es un circuito que está muy definido en la aurícula derecha, no hace falta, no es como la fibrilación auricular, que hay que dar un trayazo ahí para quitar toda la actividad de la aurícula. Aquí, con quitar solo el circuito, vuelve el ritmo sinusal, o sea que no hace falta mucha energía. Mucho más efectivo la cardioversión eléctrica que el tratamiento médico. Y para las recidivas, fármacos del grupo 1, del grupo 3, igual que la fibrilación auricular, pero aquí ya sí hay algo más. Porque si tú consigues ablacionar el istmo cabo tricuspideo, puedes quitar la arritmia y su recurrencia, ¿de acuerdo? Ablación del istmo cabo tricuspideo. Con respecto a la anticoagulación, para no equivocarnos, el flúter igual que la FA. Y el manejo de las 48 horas y todo eso, todo. Flúter igual que FA. El tratamiento del flúter y de la FA solo difiere en la posibilidad de hacer ablación con catéter. ¿De acuerdo? Taquicardia ventricular. 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivos, una frecuencia superior a 100. Habitualmente el QRS es ancho, siempre es ancho, porque procede del ventrículo. Habitualmente no, eso es rollo mío. Siempre el QRS es ancho. La clasificación monomorfa, polimorfa, pero habitualmente la clasificación, lo que queremos saber de una TV es si por debajo hay cardiopatía o no. Porque si no hay cardiopatía, buen pronóstico; si hay cardiopatía, mal pronóstico. Mecanismo, habitualmente una reentrada en presencia de cardiopatía. El tratamiento, cardioversión eléctrica o química. El fármaco más eficaz es la procainamida. Un paciente te viene con una TV bien tolerada y dice, bueno, pues antes de dormirlo y cardiovertirlo, le puedo dar un fármaco. ¿Cuál es el mejor? La procainamida. Cuidado con la miodarona. De la miodarona, 2 cosas. La miodarona es rica en yodo y eso es lo que provoca muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel del tiroides. También el tiroides es el más frecuente, hiper o hipotiroidismo, y la fibrosis pulmonar. ¿Para qué se utiliza la miodarona? Para todo. Hay quien lo utiliza para todo. El dicho ese de si no sabes lo que es, dale Trancoré. Y también para las TV. Utilizan mucho las TV. Si la arritmia te acojona, dale amiodarona. Procainamida es, sin embargo, el fármaco más eficaz. Profilaxis.
Fármacos del grupo 1, del grupo 3, pero hoy en día no se insiste tanto en la profilaxis, sino en la protección. Si un paciente tiene taquicardias ventriculares rápidas, si tiene taquicardias ventriculares en el seno de una cardiopatía, lo mejor que puedes hacer es protegerle por si tiene otra, ¿de acuerdo? Y eso como se hace con un desfibrilador automático implantable. Si el paciente tiene muchas crisis y tiene muchas descargas, pues puedes intentar hacer profilaxis con fármacos del grupo 1, del grupo 3, intentar empíricamente a ver cuál es el que le funciona mejor. Pero no puedes fiarte solo de un fármaco, porque no vas a ser eficaz en el 100%, y con una vez que no sea eficaz, puedes jugártela. Así que, protección, desfibrilador. Ritmo idioventricular acelerado, también lo preguntan mucho, es como si fuera una taquicardia ventricular lenta. Es un ritmo benigno, se asocia al infarto agudo de miocardio, y cuando lo vemos quiere decir que el paciente ha reperfundido, con lo cual es una taquicardia que nos pone muy contentos. Es un QRS ancho que no está muy rápido. La torsade de Poix, complejos QRS polimórficos relacionados con el QT largo. ¿Causa de QT largo? Muchas, sobre todo fármacos antiarrítmicos, lo podrían preguntar también, fármacos antihistamínicos, de acuerdo, también el ketoconazol, y hay dos QT largos congénitos. El romano Ward, que es dominante, los romanos oyen bien, es decir, los romanos no tienen sordera, y el Jervell-Lang-Nielsen, que tiene sordera y es recesivo. Romano Ward, autosómico, dominante y además oyen bien. Los romanos dominaron oyendo bien. Trastornos electrolíticos, hipopotasemia, hipomagnesemia y sobre todo bradicardia, bloqueos OV completos con una frecuencia muy lenta, se alarga mucho el QT y hacen torsades, ¿de acuerdo? ¿Cómo debutan los niños? Eso también hay que tenerlo, no claro, sino que se puede uno recordar. Suelen ser niños que cuando pues tienen una situación estresante, pues que se pegan con otro en el patio del colegio, de pronto hacen un síncope. Muchos de ellos antes estaban etiquetados de epilepsia. Bien, acordaros, niño, situación estresante, tono adrenérgico alto, síncope, torsade de Poix. Tratamiento, betabloqueante, por eso era tono adrenérgico alto, betabloqueante. ¿De acuerdo? Si es debida a fármaco, magnesio, o si es debida a bradicardia, marcapasos temporal. ¿De acuerdo? Los congénitos debutan en situaciones estresantes y debutan como síncope. El tratamiento es, como decirlo así, suprimir la situación estresante con betabloqueante. ¿De acuerdo? Tratamiento betabloqueante. Clínica, episodios múltiples de TV, flúter y fibrilación ventricular, la causa más frecuente, la cardiopatía isquémica, el tratamiento de la cardioversión inmediata y las fibrilaciones ventriculares fuera de la isquemia aguda, fuera de que un paciente esté en ese momento teniendo un infarto, que si la tratas tiene excelente pronóstico, fuera del infarto, si sobreviven, deben implantarse un desfibrilador. Síndrome de precipitación, bien, Wall-Parkinson-White, dos cosas. PR corto y onda delta. ¿Por qué? Porque existe una vía accesoria, PR corto y onda delta. ¿Se asocia a cardiopatía? No, solo hay una cardiopatía a la que se asocian, que es al síndrome de Epstein, que es una atrialización de la aurícula derecha. Es decir, se pierde lo que es el anillo y empiezan a pasar vías accesorias de la aurícula al ventrículo. Pero habitualmente no tienen cardiopatía. ¿Qué tipo de taquicardia da? Da dos paroxísticas y una que no es paroxística. Las paroxísticas pueden ser supraventricular, es decir, ortodrómica supraventricular. Ortodrómica quiere decir que baja por el nodo AV y sube por la vía, con lo cual el QRS, ¿cómo será? Estrecho, será indistinguible de esa taquicardia paroxística supraventricular que hemos visto ya antes. ¿Cómo se trata? Masaje del nodo y si no adenosina, QRS estrecho. Antidrómica, mucho más rara que la otra, pero te puede despistar porque lo que ves es algo que baja por fuera del nodo AV y sube por el nodo AV, con lo cual el QRS, ¿cómo va a ser? Ancho, QRS ancho, porque baja por la vía accesoria, no baja por el sistema de conducción. Vas a ver como si fuera una taquicardia ventricular, pero que de pronto le hacen masaje del seno, le pones adenosina y se quita. ¿De acuerdo? Eso significa que era supraventricular. Mucho más rara que la anterior, antidrómica. Y luego hay el tipo más peligroso, que son taquicardias auriculares, por fibrilación auricular, flúter, taquicardias auriculares, ¿de acuerdo? Fibrilación auricular, flúter, taquicardias auriculares, que no conducen al nodo AV, que conducen al nodo AV sin el filtro del nodo AV, que conducen al ventrículo sin el filtro del nodo AV, porque ahí existe una vía accesoria que es capaz de conducir rápidamente, con lo cual vamos a ver taquicardias arrítmicas de QRS ancho. Una taquicardia, una actividad ventricular arrítmica es una fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Una actividad ventricular arrítmica es una fibrilación auricular. Si tiene el QRS estrecho es porque el nodo AV está filtrando una fibrilación auricular. Si tiene el QRS ancho es porque está entrando por una vía accesoria. ¿De acuerdo? Pero las taquicardias ventriculares son rítmicas. Así que si veis un trazado
con QRS ancho totalmente arrítmico, dice esto es una fibrilación auricular que está entrando por una vía accesoria, porque el QRS es ancho. Es la complicación más peligrosa del Wolff-Parkinson-White, es la causa de muerte súbita del Wolff-Parkinson-White. Un paciente que está normal y de pronto entra una fibrilación auricular a 400 latidos por minuto y resulta que esos 400 latidos por minuto entran todos al ventrículo. Pues el paciente entra en FV y se muere, ¿de acuerdo? Tratamiento, cardioversión o frenar la vía, no frenar el nodo, porque si frenas el nodo pasan más por la vía, frenas la vía, o cardioversión, y el tratamiento definitivo es la ablación con catéter. Entonces, que no entre en la duda esa existencial de, bueno, si tiene un Wolff-Parkinson-White, bueno, le puedo dar para prevenir taquicardias paroxísticas verapamil, pero claro, y si hace una FA, entonces me conduce rápido. Rollos mentales, por no decir otra cosa. Lo que hay que hacer es ablación con catéter de la vía accesoria. Paciente con Wolff-Parkinson-White y taquicardia, ablación de la vía accesoria. Ya está. Con lo cual, te quitas el Wolff-Parkinson y te quitas la medicación de por vida. Bloqueo. Bloqueo AV de primer grado, PR alargado. Todas las ondas P se siguen de QRS. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, es decir, no todas las ondas P conducen. Pueden ser dos cosas. Si el PR se va alargando hasta que deja de conducir, es un comportamiento típico nodal, ¿de acuerdo? Es un bloqueo AV benigno, de segundo grado, pero benigno, es muy típico en deportistas. Sin embargo, si el PR se mantiene constante y de pronto hay una onda P que se bloquea, ese es un típico comportamiento de por debajo del nodo AV, del haz de His. Entonces requiere marcapasos. Bloqueo AV de tercer grado completo, es decir, ninguna onda P conduce. Pues puede ser congénito, habitualmente asociado a madres que tenían lupus, o adquirido en un infarto, o lo más habitual en pacientes ancianos que ya deja de conducir el nodo AV o infraisiano. Disociación AV, arrítmica, ondas a cañón arrítmica, QRS ancho, porque si está bloqueado el ritmo procede del ventrículo, y frecuencias bajas, indicación de marcapaso, ¿de acuerdo? Bloqueo de rama derecha, puede verse en pacientes normales, sanos, pero habitualmente implica una dilatación ventricular derecha, cor pulmonare, comunicación interauricular, y si es agudo y irreversible, es decir, un paciente lo ves que de pronto se pone malo con disnea y aparece un bloqueo de rama derecha y parece que está mejor y desaparece el bloqueo de rama derecha, cuidado, es muy sugerente de embolia de pulmón. El bloqueo de rama izquierda, este ya no es tan benigno como el otro. Aquí, no siempre, pero casi siempre existe detrás una cardiopatía y además el hecho de tener bloqueo de rama izquierda le conlleva un peor pronóstico, es decir, el paciente se va a operar de hemorroides y de pronto, pues vamos a hacerte un electro y de pronto ves un bloqueo de rama izquierda, pues, nada, no. Cuidado que a lo mejor tiene una disfunción ventricular de esas asintomáticas, ¿de acuerdo? Muchas veces se diagnostican eso, en el electrocardiograma ves un bloqueo de rama izquierda, cuidado, un bloqueo de rama izquierda, no siempre, pero a veces se acompaña de cardiopatía.